Kagmaku itika, kagmareka itika, nana kag comunidades imaku mei moisia nakonika itika, meiraise ka itika. Hola, buenas noches. La noche de hoy estamos con Iber Armando Romero. y con Dora Liciano Fuya. también estamos como siempre con Elgin Camilo Quirós. y yo, David Valencia. El día de hoy, pues empecemos, la noche de hoy, empecemos preguntándole a Iber qué significa esto que nos acaba de decir, esta apertura. Le estaba diciendo saludando aquí a nosotros y a las comunidades que estamos bien bajo la mirada de nuestro Padre Creador. Entonces, que todos estamos bien y que estamos tranquilos. Ese era el saludo de esta noche al principio. Bendición. Gracias, Iber. Cuéntenos un poquito acerca de ustedes. ¿Hace cuánto están en el territorio? ¿De qué comunidad son? Somos nativos de la comunidad de Lagartococha, a 30 minutos de aquí del casco urbano, en lancha, en unas lagunas muy hermosas. Yo soy del clan Suwene, mi esposa es del clan Nofunisai, y pues compartiendo ahí nuestras culturas, nuestras tradiciones. Somos del mismo pueblo Murui, y esto es muy importante porque la línea sanguínea de nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestros principios, pues están ahí, están para conservarla, para seguirla multiplicando y enseñándole a los niños, a los jóvenes, toda esta trayectoria. Listo, ahí tú acabas de dar pie, digamos, a la primera pregunta que tenemos en este conversatorio, en este podcast, y es saber si desde la perspectiva de ustedes la cultura debe cambiar a través del tiempo o debería permanecer intacta. Hay ciertas cosas que pueden cambiar, ¿sí? Porque es de acuerdo al periodo o la era que estemos, ¿sí? Pero hay cosas que no van a cambiar nunca, como la palabra de Dios, lo que es Kagmo Buinaima, ¿no? Dios, la palabra que Él nos dejó a los principios, eso no va a cambiar. La coca, el color de la coca nunca va a cambiar. Nunca se le va a echar otro ingrediente al degón, al ambil, no se le va a echar nunca otra cosa, porque él debe ser como se le dio al principio, que sí se puede utilizar en un tarro, en una bolsa, pero su esencia y su palabra nunca va a cambiar. Entonces hay cosas que se pueden cambiar, ¿sí? Como el tipo de malocas. El tipo de malocas no se puede cambiar porque ellos traen su historia, traen sus principios, por qué está construida así, por qué tiene tantos pilares, por qué, ¿sí? Pero en la actualidad, digamos, también uno puede innovar cosas nuevas, ¿no? De pronto entrar a las malocas descalzo porque es un lugar sagrado, bueno, tener de pronto sus esteras, algo que uno puede cambiar, pero hay cosas que no va a cambiar nunca. Dora, ¿nos puede hablar un poco de usted y qué piensa frente a la pregunta que acaba de hacer Alejandro? Bueno, muy buenas noches para todos y todas, a los fieles oyentes de La Voz de la Esperanza. En el tema cultural del pueblo Murui Muina, aquí en el territorio de Puerto Leguízamo, Putumayo, nosotros, pues voy a hablar del papel de la mujer, ¿no? El papel de la mujer dentro del pueblo Murui. Pues se dice que nosotras las mujeres somos de la palabra dulce. Entonces nosotros hacemos como ese acompañamiento, somos como la mano derecha del hombre Murui. Entonces, conjuntamente hacemos el trabajo que Dios nos encomendó en cada una de nuestras misiones. Yo pienso que la cultura en algún momento de la historia cambia, ¿sí? De que debe cambiar,
pues si es para bien, yo creo que cambiaría, ¿no? Si es para fortalecer la identidad, pues cambiaría, ¿ya? Pero si al contrario es para eliminar esa identidad y para borrar una cultura, yo creo que debería estar intacta. Ok. Listo, sí, eso, escuchándolos a todos, es interesante también lo que dice Elkin y digamos la razón también de inspiración de este conversatorio, que es ver cómo las cosas parecen tender hacia homogenizarse, a hacer todo igual, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de resistencia de los pueblos indígenas ante este avance, digamos, de las ideologías occidentales? Es un proceso, para nosotros como pueblo en la actualidad, es un proceso muy fuerte. Pues ha sido fuerte desde los principios, porque quizás al principio fueron más fuertes porque fueron con violencias, ¿sí? Con esas amenazas fuertes que oprimían a nuestro pueblo. Y hoy en día quizás sea igual, pero es de una manera más mimetizada, ¿sí? Más enmascarada. Y de eso nosotros debemos tener claridad como indígenas, que dónde está mimetizado el mal o lo que nos quieren como hacernos desfallecer en este camino de sostener y mantener nuestros principios, la cultura que nuestro Padre Creador nos ha dado. ¿Qué opina? La pregunta es, ¿cómo ha sido, digamos, en estos momentos en los que todo tiende hacia una homogenización, ¿no? Parece que todo tiende a comportarse igual. ¿Cómo es el proceso de resistencia de las culturas indígenas, en especial del pueblo Murui, ante este avance de la cultura del occidente, estas creencias del occidente? La resistencia en este momento actual está basado bajo unos conocimientos de fortalecimiento en nuestra cultura. Y esto nos da a conocer que nosotros tenemos que ir, uno, apropiándonos, tener el sentido de pertenencia e ir transmitiendo a las futuras generaciones. Porque eso es resistir, que nuestra cultura no se pierda a través del mundo entero de lo occidental. Nosotros tenemos que permanecer siendo lo nuestro. Yo creo que es muy importante lo que dice Dora de resistir. Yo creo que las comunidades étnicas, indígenas, ha tenido ese papel de resistencia, ¿sí? Alguna vez uno dice, no, es que las comunidades indígenas son resilientes. Pues yo no lo llamaría tan resiliente, ¿cierto? Yo lo llamaría más resistente, ¿cierto? Porque es que ha sido un atropello de frente con la cultura, ¿sí? Ha sido pisoteada, golpeada y poco visualizada por el occidente, ¿sí? No se ha tenido en cuenta muchas veces para las normas o las leyes constitucionales, ¿sí? Entonces todo esto hace que la comunidad indígena y étnicas sea un pueblo resistente, opino. Ahí también es importante dar contexto de nuevo, se nos olvidó decir que es la apropiación cultural. La apropiación cultural básicamente es la adopción de culturas e ideologías externas a la propia, ¿sí? En otros capítulos ya hablamos sobre esto, cómo esto también forma identidad y demás. Y lo que dice Elkin es muy cierto y da cabida a otra pregunta. Él habla sobre cómo el occidente, el Estado, teniendo en cuenta que Colombia es un país de centro, ¿sí? Con el poder concentrado en el centro, en lo que sería la capital, cómo las leyes de allá afectan el territorio, teniendo en cuenta que no tienen en cuenta, valga la redundancia, el contexto del territorio, la realidad del territorio. En la actualidad ya el Estado viene como viendo esa parte, ¿no? Como teniendo en cuenta los principios de
espiritualidad, el manejo de nuestro territorio de acuerdo a nuestros principios. Lo que anteriormente el Estado no tenía en cuenta eso, solamente llegaba con sus leyes, sus ordenanzas a decir, bueno, esto hay que cumplirse, ¿no? Pero hoy ya vemos de que ya se ven plasmados ciertas cosas de que van a tener en cuenta nuestros principios, nuestra cultura, nuestra forma de vida para tomar decisiones y poder como articular ciertos mandatos para el manejo y la convivencia con los pueblos indígenas. Dora. Bueno, pues actualmente nosotros acá en el territorio, ¿no? Uno tiene que ser realista, hablar de la realidad que se vive en Puerto Leguízamo, la Amazonía colombiana, que es claro que nuestra cultura, nuestros ancestros fueron atropellados, pero eso nos hace dar más resistencia, nos hace sentir de que hoy en día ya el Estado prácticamente nos reconoce y para llegar al territorio consulta con nosotros. Entonces ya no estamos tan olvidados del Estado. Yo creo que es muy importante ahí cómo, digamos, se empieza a trabajar con las comunidades, ¿no? Entonces, mi compañero acá presente me habla sobre imponer o trabajar en conjunto, ¿cierto? Entonces, que existen dos formas de trabajar con las comunidades étnicas, ¿sí? Que es coger lo que ellos saben, coger lo que se sabe o que se trae de afuera, ¿sí? Y construir un solo desarrollo, ¿cierto? Teniendo en cuenta los dos conocimientos, las dos sabidurías, ¿sí? Yo creo que ese sería la mejor forma de trabajar con las comunidades, ¿sí? Pero en muchas ocasiones se puede ver cómo llega la institución a los territorios a imponer, ¿cierto? A imponer formas o métodos o técnicas, ¿sí? O identidad también, ¿sí? ¿Cómo llega a imponer esa identidad? Y eso se puede ver desde la historia, ¿no? Cuando llegan a colonizar, supuestamente, América Latina, cómo se llega a imponer su religión, ¿sí? Que lo poco que he conocido acá en el territorio es que es muy similar, ¿sí? Que se tenía una espiritualidad y una creencia y que por ese egocentrismo que trae, digamos, el occidente, pues se tendía a tratar de eliminar estas identidades, ¿sí? Estas creencias. Cierto. En muchos tiempos atrás, los trabajos que se hacían con las comunidades eran hechas desde un escritorio, desde la capital, desde Bogotá, y traídas hacia las comunidades. Hoy en día cambia porque cada día aprendemos y estamos en desarrollo, ¿no? Y esto nos da otros datos de cómo hacer mejor las cosas. Hoy en día ya nos tienen en cuenta para que, de acuerdo a nuestras necesidades, sea la misma comunidad que haga su mismo plan de vida, su proyecto y pueda decir, esto es lo que queremos, así se debe hacer. ¿Sí? Entonces es muy propio, no tiene pérdida, ¿sí? Porque es de acuerdo a lo que dice nuestra cultura, nuestra tradición. Entonces eso es lo que, digamos, las ONG o las entidades deben entender, de que entonces así se debe trabajar con las comunidades. Sí, eso es cierto. También un punto muy importante es
que desde mi perspectiva debería haber un periodo de, digamos, de introducción antes de empezar a trabajar directamente con una comunidad, ¿no? Es decir, entender cómo son sus formas, sus usos y formas de trabajo, para después ahí sí observar si los objetivos que se establecen desde un inicio van acordes a estos principios o si realmente no. Y si no, ver si se puede llegar a conciliaciones, ¿sí? Esto es importante. Ustedes tocan bastante, ya hablaron y repitieron muchas veces la palabra desarrollo. Ahí viene la siguiente pregunta. Para las comunidades indígenas, para la comunidad Muru y Muina, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo, el hombre blanco lo puede ver quizás lo que ellos llaman civilización. Nosotros como indígenas, a lo que ellos llaman civilización, pues para nosotros no es civilización. ¿Sí? Lo que es la música, las discotecas, los autobuses, el humo, ¿sí? Y para nosotros civilización es el hombre espiritual, el hombre científico, el hombre que cuida lo que el Padre Creador ha dejado, que es la creación, que esa es una responsabilidad, que entre ellos está el agua, el oxígeno, ¿sí? Y toda la creación de él, pero de una manera muy responsable, cuidadosa, ¿no? Y quizás eso es muy profundo entenderlo, porque ahí donde viene esa palabra que muchas veces uno le escucha al hombre blanco, no, que es que el indio es perezoso. No, es que nosotros tenemos una forma de vida muy diferente y una forma de pensar muy diferente al hombre blanco, ¿sí? Entonces, también es dejar claro de que no somos hombres materialistas o que construimos pirámides, que de pronto esclavizamos, no, porque somos más espirituales. O sea, es más manejo espiritual que no se ve, pero que usted en el camino espiritual lo puede presenciar, lo puede sentir y puede decir, milagros hay, o Dios está con nosotros, ¿sí? Dora, ¿qué piensa del desarrollo? Bueno, para ratificar lo que dice el señor Iber Armando, el desarrollo para el hombre occidental es construir edificios, construir carreteras, tener su buen carro. No, para el pueblo, nosotros los originarios del pueblo Muru y Muina, para nosotros el desarrollo es mantener esa naturaleza que Dios nos dejó, mantener nuestra cultura, nuestra tradición. ¿Y cómo lo vamos a que ese desarrollo siga, ¿no? Que siga permaneciendo? Pues obviamente ese desarrollo viene siendo como en la parte física, moral y espiritual. ¿En qué sentido? En que, por decir, la juventud tiene que tener una educación occidental y una educación cultural tradicional, para que entiendan los conceptos, ¿no? Los conceptos técnicos, que esa persona, esos grandes líderes se capaciten y lleguen a direccionar a la comunidad, o sea, hacer entender qué es lo que nosotros tenemos y qué es lo que debemos permanecer. Yo creo que ahí es muy importante. Yo también tengo ese pensamiento de que no es malo que el joven o la comunidad se eduque en conocimiento occidental o en el interior del país, ¿cierto? De que vayan a una universidad, ¿cierto? Al contrario, es bueno, ¿sí? Es bueno, pero entonces estos jóvenes que salen de acá del territorio hacia las grandes ciudades, ¿sí? ¿Qué se llevan del territorio? ¿Qué se llevan de su identidad, no?
Es decir, que cuando lleguen allá, digan, yo soy del pueblo Muruy porque, entonces ahí empieza el joven a hablar de su cultura y de por qué se identifica, ¿cierto?, como joven Muruy. Igual cuando llega, ¿no? Llega con esos conocimientos, ¿sí? Y de qué manera, esos conocimientos que tiene y los conocimientos que tiene de su cultura, de qué manera puede aportar a la misma región, ¿sí? O sea, todo es bueno, pero sabiéndolo llevar, digamos, de decir, bueno, yo soy y es mi cultura y la quiero y la respeto, y por más estudio, conocimiento que adquiera de una universidad, siempre voy a ser Muruy porque me identifico, ¿sí? Y porque a mí la coca y el ambil me identifica, ¿ya? Sí, muy cierto. Creo que eso viene de los principios del hogar, de la casa, ¿sí? Porque si tú te levantas con ese pensar de saludar a tus hijos con cariño y decirle, hijo, nuestra misión es esta, hoy tenemos que hacer esto, hoy tenemos que ir a sacar coca para mambear en la noche, tenemos que hablar esta noche esto. El niño va a crecer con ese sentimiento y esa presencia de la coca, el tabaco y el conocimiento, y siempre va a llevar en su corazón mi gente, mi abuelo, mi territorio, y conociendo toda esa historia del pasado, ¿sí? Entonces, es un hombre, un joven que lleva ese amor en el corazón del territorio y de todos sus ancestros, de lo que él mantiene, y una de sus grandes identidades es pues la lengua, ¿no? Kag-Uey, ¿sí? Entonces, pero si al contrario, como hay padres que se levantan, se atardecen, pero nunca tienen un diálogo con los hijos, y los hijos pues permanecen en sus quehaceres que ellos medio hacen por ahí en la casa, lo que la madre le dice, pues no van sembrando como ese amor y ese cariño al territorio, porque no van escuchando sus historias, y pueden ser muy fácil adoctrinados por otras doctrinas, por otros pueblos o religiones, ¿sí? Yo quiero que nos hable un poco sobre lo que lo identifica, ¿cierto? ¿Qué es la coca, ¿cierto? Para las comunidades del interior del país, ¿no? Entonces, para que ellos sepan qué es la coca para la comunidad, qué es el ambil, qué es. Muy bien. Hay una palabra mal dicha que ha salido el gobierno que dice que la coca es la mata que mata, ¿sí? Eso es algo para nosotros como pueblo Muruy, es una ofensa, ¿sí? Porque la mata y la coca es la mata de la vida, la madre de la sabiduría, la madre sabia, la que nos da los conocimientos. Y no es fácil entenderlo, porque unos que malinterpretan puede decir, oiga, este abuelo anda mambiado, anda, qué asco. Y eso se presencia mucho aquí en el municipio de Leguízamo, más que todo al criollo leguizameño. El criollo leguizameño es la persona más vanidosa que puede haber, ¿sí? Y las personas que vienen del interior del país respetan mucho y se acercan mucho a la maloca, respetan a los abuelos, ¿sí? Y resulta que esas personas son personas sabias, son personas que respetan, que antes en el corazón le está pidiendo que Dios lo bendiga a usted, ¿sí? Y el malentendido de ella está diciendo, qué asco con este abuelo, porque eso pasa, ¿sí? Entonces, para nosotros la coca, la mata de coca, es una planta de sabiduría, la mata de tabaco, una planta de sabiduría, y la mata de la yuca dulce. El Padre Creador nos dejó 3 plantas. Él nos trae al mundo y no nos deja huérfanos. Nos dice, vaya, viva allí ese mundo y mire a ver cómo te defiendes. No, nos deja el tabaco, la coca y la yuca dulce. Esas 3 plantas espirituales. Y dice, chupe ambil, mambea así, tome la caguana y ahí tú vas a encontrar mi camino. Y ahí va a encontrar el amor al prójimo. Y ahí me va a encontrar a mí. Y ahí está la vida.
Entonces, con esas 3 plantas sagradas, o sea, ahí encontramos la verdadera vida, la verdadera armonía en la vida. Y esa es la identidad del pueblo Murui. Nuestra parte espiritual, lo que es el tabaco, la coca, la yuca dulce. Y nuestra lengua, o sea, es muy importante. Si no tenemos, no conocemos, no hablamos nuestra lengua nativa, créame que podemos decir Murui. Soy Murui, pero, o sea, de palabra. Uno debe ser el idéntico Murui, el mambiador, el que habla la lengua, ¿sí? El que conoce sus historias, cómo fue la creación, cuál es la función de la mujer, cuál es la función del niño, del hombre, a qué vinimos a este mundo. Hay varias cosas. Bueno, en principio es muy importante lo que decía Iber antes sobre que los niños y los jóvenes tienen que ser actores participativos de su sociedad desde el inicio. Y eso es muy importante en el tema de crear identidad, ¿no? Y me parece también muy interesante porque, haciendo un paralelo de donde yo vengo, al niño se le tiene como en una burbuja, ¿no? Allá, cuidado de que no vaya a salir al mundo real, ¿sí? Y el abuelo también. Exacto, también el abuelo lo tienen en una burbuja. No, más bien lo separan de una manera muy brusca. Eso es algo muy importante, ¿sí? Porque efectivamente es una manera de que la persona sienta ese apoyo familiar, de comunidad, de su cultura, y empiece a crear una identidad de la misma. Es una parte muy bonita lo que se dice ahí. También lo que se dice, digamos lo que se decía, digamos al dejar a un joven sin participar en su cultura, el riesgo inherente que hay de que vengan otras técnicas, otras ideologías, otras formas a convencerle, ¿no? Yo pensaba mucho en estos aparatos que son una bendición, raya maldición, porque yo creo que esto ha sido una de las cosas que más genera conflictos, por ejemplo, en los jóvenes, digamos, de la comunidad, ¿no? Tener ese acceso a tener ese ideal de, digamos, de realización en sustancias, en el alcohol, en el tabaquismo, no en el mal tabaquismo, respetando el uso del tabaco como parte de la cultura Murui, sino en el tabaco, digamos, lleno de químicos, alquitrán, todas estas cosas que venden, ¿sí? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo ustedes, digamos, como padres, miran eso? ¿Cómo combaten eso, digamos, esa influencia negativa desde afuera? ¿Sí? Otra cuestión que es muy importante, me parece, digamos, en caso, aunque no parezca, a nosotros a veces nos escuchan gente de otros países, generar este cambio entre el uso espiritual de la coca del pueblo Murui y no esas tergiversaciones que se hacen a veces, ¿no? Que a veces se cree que es la mata que mata. Eso es también muy importante. Entonces, yo sí quisiera preguntar eso de cómo se le tranca un poquito el brete a esas influencias del exterior a través, digamos, de las redes, de películas que muchas veces incitan a esos excesos, ¿sí? Bueno, yo creo que estamos hablando, en otras palabras, la tecnología, ¿no? La tecnología en el mundo entero es una utilidad, es una forma, ¿no?, de transmitir, de comunicar, pero como todo objeto, como todo un artículo, ¿no? Tiene que dar el buen uso en el sentido de la palabra, de que se le dé una utilidad formal. Desde experiencias de casa, uno con los hijos, con los niños, tiene que darle a entender que eso es bueno, pero ser adicto también
trae problemas, ¿no? Entonces, toda cosa tiene su límite y pues eso también es educación desde casa y unos principios que uno le debe incluir a los hijos. Yo creo que eso pasa, digamos, no solo en la comunidad o en las comunidades étnicas, también pasa ya en las grandes ciudades, ¿no? Cómo los jóvenes de las grandes ciudades, por medio de estas redes, ¿sí?, empiezan a tergiversar su proyecto de vida, ¿no? Entonces, porque mira a esos famosos, ¿sí?, con tanto dinero, entonces dice, no, porque ¿para qué estudio? ¿Sí? Si es que ve a ellos, no estudiaron y tienen mucho dinero, ¿sí? O empieza, digamos, a acoplarse a una tendencia, ¿sí? Entonces llega y miró a su cantante favorito con el pelo rojo, entonces él también lo quiere tener rojo sin saber el significado de tener el pelo rojo, ¿sí? O en la cuestión de los reggaetoneros, ¿no? Los pantalones en la rodilla, ¿sí?, sin saber por qué o cómo, qué significa tener esos pantalones en la rodilla, ¿ya? Entonces yo rayo un poco con eso también, no solo por la comunidad acá, sino porque en las grandes ciudades también se mira cómo se adapta o se apropia, la misma sociedad apropia esas culturas diferentes. Muy cierto. Yo creo que para eso nosotros los padres no debemos ser padres cascarones. ¿Sí? Nosotros debemos ser padres sabios y llegar a la vejez con sabiduría y con ejemplo. ¿Sí? Allí está de que tú en el crecimiento de tus hijos, tú lo vas formando. Tú te puedes colocar una camiseta en inglés que pueda decir algo indecente y tú como no sabes lo colocas. Y eso pasa. ¿Sí? Y igualmente, tu hijo va cogiendo unas costumbres que porque vio en la televisión o en los medios de Facebook, ¿sí? Pero si no sabe, pero si el padre es un padre de conocimiento, le dice, no, hijo, no haga esto porque eso significa esto. Este color significa esto. ¿Sí? Estas tendencias usted te va a llevar para allá. Entonces hay alguien que está direccionando ese bastón de la casa. ¿Sí? Pero si somos unos padres cascarones, créame que ahí es donde la sociedad se va por otro lado, por otro camino que no debe. No hay dirección en los hogares, no hay una maloca central también en las comunidades que pueda direccionar desde lo espiritual a los jóvenes. ¿Sí? Bueno, acá se nombra, digamos, de la maloca. Yo quiero que nos hablen la maloca de la chágara, del Yactara fue, que todo viene como en una cadena, ¿no? Digamos, de alguna manera para la educación, lo que estamos hablando, ¿sí? Para el conocimiento y la sabiduría de la comunidad. Sí. No, excelente, o sea, qué pregunta, ¿no? O sea, y eso cada día, digamos, en los diálogos, pues resultan muchas cosas bonitas. En este caso, el tema de la maloca, ¿no? El tema de la maloca tiene para nosotros mucho significado, o sea, variedad de significados, ¿no? Es la madre protectora, sí. Es la casa del conocimiento, es la casa sagrada, ¿no? Donde el Padre Creador dejó el Yetarahue, ¿no? Que son, digamos, acá por el lado de las religiones, los mandamientos de la ley, ¿no? Cómo el hombre debe caminar, cómo debe obedecer para que tenga una vida digna y alegre, ¿no? Entonces, y por eso que en las comunidades es muy necesario la maloca. O sea, es como un municipio sin catedral, o sea, solamente discotecas. Entonces, igualmente en las comunidades, o sea, comunidad indígena debe tener su maloca, su centro de oración, de reflexión, porque esa es la conexión con Dios. Y bajo esos principios, bajo esa conexión espiritual de coca, tabaco y yuca dulce, pues se le da el consejo a la comunidad y se guía a la comunidad por ese camino. Esto es... Mi mamá me dice mucho un dicho, que ya lo tengo también tatuado aquí en la cabeza, que es lo que decía Dora, ¿no? Básicamente todo en exceso es daño, ¿no? Ella dice, ¿no? Utilizar las tecnologías es bueno, pero ya volverse
un abusador de ese uso, trae cosas negativas. Eso es cierto. También es interesante, digamos, el ejemplo que colocaba Elkin y me hizo dar risa porque de pronto no quería decir rodillas. Pero, pues también digamos que los jóvenes adoptan diferentes tendencias o buscan esto en esa búsqueda de identidad, ¿no? Con los suyos, ¿no? Con los de su misma edad, sus contemporáneos, compañeros de colegio, en fin. Y esto a veces trae cosas buenas, ¿no? A veces oxigena las culturas, lo que se decía al principio, ¿no? A veces hay cambios positivos. Por ejemplo, llegó un joven y vio en alguien que quitarse los pies era símbolo de respeto, quitarse los pies, quitarse los zapatos es símbolo de respeto. Entonces empieza a adoptar estas culturas. Así como hay malas prácticas también impuestas. En lo personal, yo sí soy una persona que creció directamente con estas influencias, estas películas de excesos, y yo soy consciente de que crecí formándome ese ideal de desarrollo, ¿sí? de plenitud, ¿sí? Incluso cuando yo era más joven yo decía, si no hay fiesta sin trago no es fiesta, sí, entonces eso ha venido cambiando. Y lo importante también que dice Iber es formar desde el ejemplo, ¿no? No desde la imposición, sino desde el ejemplo y el buen ejemplo, ¿sí? Y también porque a veces cuando uno es adolescente uno busca muchas respuestas, ¿no? Uno está perdido y lo que uno quiere es que le expliquen. Entonces Iber también dice eso, no haga esto porque mire, no es solo capricho mío, es porque esto tiene una consecuencia. Eso es muy bueno. ¿Qué opina Dora? Bueno, nuevamente para ratificar este diálogo, esta metodología que se vive a diario, para seguir como en el contexto de nuestra cultura. O sea, hoy actualmente pues nosotros nos identificamos como pueblo Muruy, ¿no? Pero actualmente vivimos ante la sociedad, ante el mundo occidental, que en todos los ámbitos debemos saber manejar esos principios, como en la parte occidental y en la parte tradicional. Siempre lo he manejado desde la experiencia de la crianza de mis hijos. O sea, uno por un lado nunca debe perder la identidad por aprender lo occidental. Eso se debe manejar en todo el sentido, en la educación, en el modo de vestir, mejor dicho, hasta el modo de hablar. O sea, uno nunca puede perder ese. Nosotros aquí le hablamos aquí en lengua, pero también le podemos hablar a ustedes en español para que ustedes no entiendan lo que somos. Entonces, creo que esa es como la dirección que se debe manejar en estos momentos, ¿no? Y que sea Dios que nos permita esa sabiduría, porque ante la parte espiritual occidental y tradicional, eso no, en la cultura de nosotros no es otro Dios ni es otro mundo. O sea, es el mismo Dios ante la palabra, entre la Sagrada Biblia, es el mismo, el Padre Creador, único, y el que nos mandó a esta tierra, a este universo. Ya, digamos, para culminar lo del desarrollo, me gustaría tocar un poco sobre la producción, ¿sí? Entonces, por ahí haya mirado que la producción en la comunidad, ¿sí? Pues está, digamos que el año se divide en 4, ¿cierto? Se divide en 4, que es la de la purificación, los festejos, la cosecha, la siembra. Entonces, ¿cómo se maneja esto? ¿Cuáles son de qué manera se puede manejar este calendario propio? Es un calendario que en los últimos años, digamos, revisando desde las malocas con los abuelos, se ha perdido como esa guía, ¿no? Porque, digamos, el equilibrio
el medio ambiente, los calores, los aguaceros, el verano, están desordenados, se dan en los momentos que no son, ¿no? Y los abuelos dicen de que, pues porque no se perdió ese conocimiento y no hay quien ordene eso desde los espacios de mambeadero, ¿no? ¿Sí? Para que la época del verano sea en época de verano y la época de invierno en época de invierno, ¿sí? Entonces, anteriormente, ese calendario ecológico era muy sincronizado, ¿no? Como el reloj, ¿no? O sea, de tal tiempo a tal fiesta, de tal cosecha, de tal fruto a tal la cosecha, del otro fruto es tal temporada, ¿no? Y luego de esa cosecha venía la otra cosecha, otro fruto, y así se manejaban los calendarios, ¿sí? Como de cosechas de unos frutos a otro fruto, o del friaje y del invierno al verano. Entonces ya se sabía que tal fecha va a haber verano, tal fecha va a haber invierno, y de acuerdo a eso, pues en los mambeos pues se hablaban, ¿no? Se hablaban, ya viene esto, vamos a hacer esto, se programaba, ¿no? Pero hoy en día, digamos, está desordenado, es un desequilibrio total que quizás por la misma indisciplina de nosotros los hombres, ¿no? Por no hacer las cosas bien. Entonces hay un desorden en la parte del calendario ecológico. Es importante también resaltar eso, ¿no? Usualmente cuando referimos a cambio climático es solo, no, es que se están calentando los océanos, se va a acabar el carbono, también afecta culturas, también afecta comportamientos, y eso es algo a lo que no se le presta tanta atención. Gracias, valioso. Yo, Concuerdan con los campesinos, ¿no? sí. Dice Iber que es porque hay desorden y tiene que ordenarse desde los mambeaderos. Un mambeadero es una zona espiritual, un lugar espiritual, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona la espiritualidad con esto, con el desarrollo, las dinámicas del mundo? Digamos, ¿qué diferencia también la espiritualidad del hombre Murui y de la mujer Murui? En nuestro vivir hay dos cosas, ¿no? La parte material, la parte espiritual. Y lo primordial es la parte espiritual, ¿no? Porque cuando el espíritu se va de nuestro cuerpo, pues acabado, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros como hombre nos preocupamos por la parte material. En todo el sentido de lo material, ¿no? Bueno, primero pienso en qué voy a comer, qué esto, qué, mi casa y todo, pero no buscamos el camino espiritual. Primero dice la palabra que hay que construir el camino espiritual, la casa espiritual, para que luego la casa material venga por añadiduras, como dice la palabra. Entonces, el que cuida el espíritu, cuida su cuerpo, pues es un hombre sabio. Y si es un hombre sabio, da ejemplo, da enseñanzas y cura también, sana, ¿no? Conoce la medicina, porque es un hombre espiritual, es un hombre que es guiado por el Padre Creador, por Mobu Naima, ¿no? Entonces, bajo el tabaco y la coca y sus inspiraciones, sus peticiones a Dios, pues Dios le da el conocimiento, los dones espirituales que dice el hombre blanco, ¿sí? De interpretar, de entender, ¿sí? De conocer medicina, de conocer la palabra de la enseñanza. Lo dicho, es un hombre tan sabio que él no se va a preocupar tanto como dicen, porque no, estando con Dios lo tengo todo. Pero no es estando con Dios y me acuesto a la hamaca, ¿no? No, estando con Dios, pero dándole el trabajo también, porque ahí es donde Dios nos ayuda. ¿Qué opina Dora de la espiritualidad y el desarrollo? A ver, pues entre
es el desarrollo, la espiritualidad, todo lo que para nosotros el pueblo Muruy, pues es una sola palabra, ¿no? Una cosa, por decir, si hablamos de Maloca, que se vino también hablando, ¿no? O sea, nosotros, o sea, hablamos de territorio, o sea, todo viene ligado y es en una sola palabra, la palabra espiritual. O sea, nosotros, la base de nosotros es como la parte espiritual. Si la persona espiritual tiene en su corazón el buen servir, el de ayudar, el de estar muy contento, deseando siempre su buena palabra, pues esa es la forma de que se debe vivir, ¿no? Vivir en paz. Es una familia, un hombre, una persona muy bendecida. Y de ahí basa el resto. O sea, cuando nosotros hablamos de la espiritualidad, estamos basados a un mundo de paz. Y la producción, pues lo que es lo secundario, ¿no? Secundario no se puede decir, pero sí, o sea, lo que Dios nos dejó, la naturaleza, donde la naturaleza encierra todo, ¿no? Árboles frutales, medicinales, maderables, pero entonces eso hay que darle pues el buen uso, el uso a cada uno de sus plantas, de sus árboles. Y uno de la base que es más primordial, ¿no? Que se puede decir, son las plantas medicinales, que las plantas medicinales son, es en los diferentes pueblos, por decir aquí en Puerto Leguízamo, que son 5 pueblos, para el pueblo Muruy, y es la mata de coca, el tabaco y la yuca dulce. Para los otros pueblos, como Siona, Quichua, es la planta del yagé. Entonces, esa diferencia hay que tenerlo muy claro, porque muchas veces creen que porque somos indígenas o somos originarios, todos manejamos la misma cultura, la misma tradición, ¿no? Con las mismas necesidades, la misma problemática, pero muy diferente en su cultura, en sus usos y costumbres, que nosotros lo llamamos acá. Yo creo que ahí habla un poco sobre la riqueza, ¿sí?, natural que se tiene, ¿sí? Por ejemplo, en este caso está hablando también de la medicina tradicional, ¿cierto? Entonces esa riqueza que tienen las comunidades, y que de alguna manera esa riqueza llega a los occidentales, creen que la aprenden o de alguna manera van y explotan esto, ¿no? Explotan esta riqueza en una ciudad, ¿sí? Llegan, digamos, explotan los árboles maderables, ¿sí? Destruyen, ¿sí? Entonces ahí se puede ver la poca conexión espiritual que se tiene con la naturaleza, ¿sí? La poca conexión espiritual que se tiene con el territorio de esas personas que vienen y explotan el territorio, ¿ya? Lo hemos hablado, por adquirir riqueza material, ¿no? Una pregunta, digamos, gruesa, que creo que de cierta manera se ha ido respondiendo, pero pues de pronto la respuesta sea más profunda si se hace directa. ¿Qué identifica a un Muruy? ¿Cuál es la identidad de un Muruy? La identidad del Muruy es la lengua. La lengua y los principios espirituales de cada pueblo, ¿no? Como le decía a mi esposa, nosotros el pueblo Muruy es tabaco, coca y yuca dulce, ¿sí? La lengua, Uay, que en el pueblo Muruy hay 4 grandes como divisiones dialectales, ¿no? El Bube, el Munuc, el Nepode y el Muca, ¿sí?
Pero es la misma palabra, ¿no? La misma palabra. Entonces, ¿qué identifica un murui? ¿O qué es un hombre murui? ¿Sí? El que obedece la palabra de Dios. Kaimo uai unote. El que obedece la palabra de Dios. El que ama al prójimo como es el amor de Dios hacia nosotros. Y el que trabaja. 3 cosas grandes que puede decir, soy murui. Yo puedo ser murui y decir soy murui, pero si yo no amo al prójimo, si yo no obedezco la palabra de Dios, no soy murui. Entonces yo puedo ser negrito, puedo ser blanco, puedo ser amarillo, pero si yo llego al territorio, mambeo, chupanbil, tomo mi caguana, amo al prójimo, obedezco el yetara, fue la palabra de Dios, ¿sí? Trabajo, hago mi chagra, es murui. Soy murui porque obedezco a la palabra del Padre Creador. No, yo creo que esa pregunta es profunda, ¿no? ¿Qué identifica al hombre murui? ¿Sí? Pero entonces yo quiero hacerlo también. Sé que eso identifica al pueblo, ¿no? También, ¿sí? Pero entonces la mujer, ¿sí? La mujer murui. ¿Qué opina la mujer murui? La mujer murui es el equilibrio, ¿sí? Es el timón del barco, es la que timonea el barco. ¿Sí? O sea, es la mano derecha, como quien dice en la palabra de la sabiduría, ¿no? O sea, es como el que sostiene al compañero ahí, ¿no? Y a la final se sostienen entre los dos, ¿no? Sí, porque esa es la palabra. Tú te vas a caer y venga, yo te cojo. Yo me voy a caer y ella, venga, yo te... Sí. Pero en nuestra cultura la traición, como lo dice, es la mujer de la palabra dulce, ¿no? Pero esa palabra dulce no quiere decir de que también sea muy flexible a las cosas, sino que es también drástica en cierto momento, ¿no? Que muestra el mejor camino, ¿sí? Y eso nos pasa también a nosotros como los hombres. La palabra de coca y tabaco, la palabra de Dios dice amar, o somos amas, pero ¿hasta dónde llega esa palabra ama? Porque si yo te doy consejo y te demuestro el buen camino y tú no obedeces, bueno, ¿y aquí cómo es? ¿Sí? Listo, muchas gracias. Ya vamos llegando al final. Les agradezco mucho por estar aquí, por el tiempo, por las palabras, por el conocimiento. Sí, en serio, muchas gracias. Finalmente, antes de dar fin a este capítulo, recordar cuál es el objetivo de este podcast, que es el reconocimiento de la diversidad cultural a través de las comunidades como actores dinámicos de su realidad, que pueden comunicar su cultura, la cual muchas veces ha sido explicada desde la mirada ajena del occidente. A partir de esta perspectiva ajena se han construido paradigmas equívocos que solo pueden corregirse otorgando voz a sus actores principales. También agradecemos a Valentina Perdomo, quien nos colaboró bastante con el sonido, a Cristian Velázquez, que también ayudó mucho, y esperamos que les haya gustado este conversatorio. Muchas gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias. La despedida en lengua. Me caima que caimare bien, cae come que yanana me irá y se cae llena me mo y llena con cajones y sanana me caimare cae hay cae llena caimare cae llena mo me cae nacer da. Desde este buen corazón Dios nos bendiga, nos cuide y nos proteja de todo mal. Solamente Él está.
Solamente es el poderoso y el que conoce y el que lo sabe todo. Gracias. Gracias.